Hoy amanecimos súper fríos, menos 38, con sensación térmica de menos 52. Pues así es, una de las cosas en Saskatchewan. Voy a ver si mis carros prenden. Quiero ver que ustedes vean lo que hago con los carros. Está totalmente lleno de nieve. Pues tengo que limpiar esto. Esto es cada vez que neva. O sea, no neva a diario. Siempre que abro se alcanza a caer bastante aquí en los sillones. Vamos a ver si va a prender. Vean lo que dice, menos 34. Vamos a ponernos guantes y a limpiar el hielo. Están congelados estos parabrisas. Hielo, literalmente esto es hielo. Esto no es nieve, esto es hielo que se derrite cuando esto se calienta, se derrite y aquí se acumula y se hace hielo. Estoy tratando de desenterrar en hielo estos parabrisas para que puedan funcionar, porque si no, pues ¿de qué me sirven? O sea, ahorita en el invierno los parabrisas son muy necesarios, poder limpiar y ver bien. Pero me estoy tomando mis 20 minutos para limpiar esto. Se me acaba de romper este de aquí, de tanto frío que hace. Este tiene que ir así. Solamente de hacerle así se rompió. Muchísimo frío, todo se rompe. Estaba limpiando el parabrisas sin guantes. A veces es más conveniente no usarlos. Y ya me está empezando a doler esta parte del dedo. Obviamente si me dejo más tiempo allá, sí, se me puede hacer un frostbite, una quemadura de hielo, de frío. Pues hay que tener cuidado en cubrirse todas las partes del cuerpo, extremidades como los dedos, los pies de los dedos, las narices y las orejas. Entonces ya resolvimos un problema, ya prendió, pero ahora vamos a ver si sale. Si es bastantita nieve, entonces ojalá que no se nos atore y pueda salir. O sea, hay muchos factores cuando neva, cuando hace frío, hay que considerar. Miren, a esta camionetita le tengo aquí en la cajuela algunos costales de tierra con sal para que pueda haber tracción, porque esta camionetita no es de 4x4. Entonces si no le tengo eso, me patina muchísimo la nieve y es muy peligroso. Aún así con estas no es muy recomendable, pero pues es lo que tengo. Y estas camionetas sí son all-wheel drive. Todas las llantas funcionan, entonces es mucho más recomendable. Por eso aquí en Canadá los carros son un poco más costosos, porque la mayoría tienen all-wheel drive. Casi todos los carros que traen acá son all-wheel drive, pero son un poco más caros. Y los que no tienen son más baratos, pero son más arriesgados para estar manejando en estas condiciones. Así que cuando vengan aquí a Canadá, un carrito, un Hondita, un Toyota Corolla, no les sirve mucho. Aquí lo que se ve son pues camionetas como esta, sí, o camionetas pick-up, porque pues por la nieve, la altura y para que puedas manejar a gusto. Los carritos aquí se hunden, no te sirven. Vamos a tratar de enseñarles un poquito aquí las calles, a ver si la nieve deja, porque tengo que limpiar el parabrisas cada vez en cuando. Pero quiero que se den una idea más o menos cómo se ve y qué tan peligroso es manejar por acá. ¿Ustedes creen que no me voy a resbalar aquí con tanto hielo que hay? Casi me resbalo ahorita. Miren nomás. Una persona en silla de ruedas, imposible. Ese es el problema del invierno. Así que
Si vienen en silla de ruedas o si tienen hijos, caminar no es una opción. Voy a tener que dejar la camioneta prendida para que cuando llegue de la tienda prenda. Si se fijan, aquí hay muchos carros. Ese también está prendido, lo dejan prendido porque pues mientras vas a la tienda que esté calientito. Es un infierno aquí pensar en todo, entonces hay que dejarlo prendido y pues a seguirle a las actividades. Algo que tal vez no saben mis Canadians es que aquí en Saskatchewan casi no hay gente en situación de calle, o sea, literal, que viva en las calles no hay por el frío, o sea, no podrían sobrevivir. Igual aquí no hay perros ni gatos callejeros porque no podrían sobrevivir, se congelarían literalmente con estas condiciones, con estos vientos, con estas temperaturas tan extremas. Entonces, si ves en el verano gente que está en la calle pidiendo dinero y cosas así, pero ellos tienen un lugar donde quedarse cada noche, ellos tienen un lugar por lo menos donde quedarse en el invierno. No he conocido a nadie, no he escuchado de nadie, no he escuchado de ese tema, porque pues obviamente el frío no deja, o sea, es imposible. ¿Cómo podrías vivir en la calle a menos 40? O sea, en la noche, que es donde se pone más frío. Por ejemplo, si se te va la luz o se te va el gas, ya no hay, porque no pagas, o sea, que no hayas pagado, no te lo pueden cortar por ley aquí en Saskatchewan. Si no pagas durante el invierno, no te lo pueden cortar porque es imposible sobrevivir si te lo cortan, o sea, te lo siguen manteniendo y ya en el verano, ahora sí, si no pagas, entonces ya te lo pueden cortar, pero durante el invierno es ilegal que te lo corten porque pues puedes morir en tu casa si no tienes tu calefacción, o sea, se pone muy frío. Es una dura realidad de aquí del invierno miserable. En todo tienes que pensar, conectar el carro, sacar todo lo del carro que se pueda congelar, limpiar la nieve, limpiar el hielo del parabrisas, asegurarte que tu batería esté buena, si no tampoco prende. Así es vivir aquí en el invierno. Vean cómo me quedo de la nieve congelado, me duele mi pie. Ya ponerse ropa calientita, gorro, guantes, ya no es estar de fashion a la moda. Ya te los tienes que poner porque te los tienes que poner. Y cansa el frío. Así es que si tú estás preparado para esto, venir aquí a Canadá, aquí específicamente a Saskatchewan, pues ver mis videos para que te puedas dar una idea de cómo es vivir aquí en esta provincia. Los Canadians, me toca tirar la basura. Esa es una de las cosas reales que tienes que pasar. No solamente la nieve, esas son hojas que junté de toda la temporada de otoño, de todos los árboles que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, tengo como 5 árboles y en el otoño me caen muchas hojas, entonces tenemos que limpiarlas todas para que en el invierno pues no estén todas revueltas con la nieve y todo, que esté un poco más organizado. Y aquí están todas las bolsas que colecté, pero pues cayó mucha nieve. Y dirán, no, pues yo nomás tengo este botecito de aquí que viene cada semana, entonces pues no lo puedo llenar. Si me explico, puedo poner una bolsa cada semana, pero hay veces que se me olvida. Miren toda la nieve que cayó. Lo importante es de que aquí la tengo el espacio para dejarla y ya cuando tenga tiempo la voy echando una en una, o hay un lugar donde la puedes tirar, pero ahorita en el invierno creo que no está abierto. Pero miren, tengo que sacar la basura, usar guantes, tener que estar, miren qué profunda está la nieve, miren. Sin guantes no la puedes hacer. Miren toda la nieve que hay. Tengo que abrirle, tirarla. Hay veces que se me olvida porque aquí pasa la basura los miércoles en la mañana. Entonces si no lo hago un día antes, ya no tengo espacio para la basura.
Lo bueno de la basura es de que no huele feo porque está toda congelada. Cualquier cosa que esté adentro, hasta leche echada a perder, lo que sea, está congelado. Eso es lo bueno. Pero aquí no hay luz, por ejemplo. Aquí no hay nada de luz, o sea, no hay ninguna lámpara. Entonces cuando oscurece ahorita, va a oscurecer como en 1 hora. Oscurece alrededor de las 5:30. Si se me olvidó, entonces voy a tener que usar una lamparita que tengo que pongo de esas en la cabeza, de esas como para acampar, con mis guantes y con lamparita tirar la basura porque aquí no tengo luz. Porque no tengo dónde agarrarla, o sea, no tengo enchufe ni nada, entonces no tengo luz. Aquí es literalmente puro, está oscuro en la noche, entonces cada vez que se me olvida, pues tengo que agarrar la lamparita y esto es algo que uno a veces le da flojera y venir a tirar la basura y todo. Es algo que uno tiene que sufrir, pues estamos en el invierno. Aquí tengo pura grava abajo de esta nieve, entonces no necesito limpiar esta nieve de donde pongo el carro, porque está lejos de la casa. Pues así se deja todo el invierno, no importa. Pero para la gente que tiene un lugar aquí, por ejemplo, aquí el driveway para meter el coche, todo lo tiene que limpiar porque está cerca de la casa. Toda esta nieve la tengo que quitar. Si ahorita está muy frío, entonces no se va a derretir, pero cuando yo empiece a ver que los días empiezan a ser un poco más calientes, tengo que quitar toda esta nieve para evitar que esta futura agua se meta abajo y se pueda mojar el basement, el sótano. Entonces otra cosa del invierno, que si cae tanta nieve así, tenemos que mantener el área de toda la casa libre para que no se meta el agua. O sea, las casas tienen un sistema que no permite eso, pero aún así si es demasiada, entonces se mete. En esta casa no se me mete, pero sí siempre lo hago, ¿no? En la otra casa sí tuve problemas, así es de que en la otra sí tenía que limpiar luego todo. Si no podía estar a gusto porque sabía que en la primavera, cuando todo se derrite, se me iba a meter toda el agua. Así es que miren, si yo me quiero ir a caminar ahorita, que el día está bonito, está soleado, pero no calienta nada el pinche sol, pues a esto me enfrento, ¿no? Me puedo resbalar. Hay muchas veces que uno se resbala en el hielo. Me voy a cansar de ir al parque aquí. Ya ven cómo se me está haciendo el guante. O sea, no es fácil, el invierno no es fácil. Imagínense hacer las cosas básicas, simplemente ir a caminar aquí al parque. Sí, a tirar la basura, te puedes resbalar y todo. Imagínense trabajar a estas temperaturas todo el día, tus 8 horas o 10 horas o 12 horas, las horas que te toquen. Es muy complicado. Entonces yo les recomiendo que se vistan bien para que puedan aguantar. Y esto trae pues mucha depresión, es la cruda realidad. Hay mucha depresión en este tipo de climas, no solamente en Canadá, pero todos los lugares donde está este tipo de climas. Hay mucha depresión. Tienes tu vida normal, pero sales menos, o sea, porque pues ¿a qué haces afuera a estas temperaturas? Pónganme en los comentarios ustedes si les afectaría este frío, esta nieve, la luz corta en los días. ¿Cree que les afectaría a ustedes? A estas temperaturas, mis Canadians, todo se congela, literalmente todo se congela. Créanme, todo lo que esté afuera se va a congelar. Hasta incluso la gasolina que le pones se congela. Este es un infierno de hielo. Tienes que ponerte guantes a fuerzas, todo. Yo creo que es la primera vez que me ha pasado. No había sentido tanto frío. Cada vez vamos peor. Miren, mis Canadians, lo tenemos a 25 grados el termostato y no sube de 22. Está muy frío, no está totalmente constante hendido esto. It doesn't keep up, como dicen. No puede con tanto frío y hasta 22 llega. Y pues bueno, 22 para nosotros sí es un poquito frillito, así es que tenemos que tener suétercito adentro. Aún así está muy frío afuera.
Y pues si te gusta mi contenido, ya sabes qué hacer, comenta lo que quieras, revienta ese botón de like. Me encuentras en Instagram como Vladivostok Canadá, también me puedes apoyar a mi página de Patreon y pues nos vemos en el próximo video.